Shalem, amados Ajinejotis, hermanos y hermanas, Boker Tov, buenos días. Soy el Moré Yahoshea Josué Enrique. En esta mañana les comparto este tema que se titula Recupera tu identidad hebrea. La religión cristiana en sus diferentes ramas, católica, evangélica y protestante, usan la Biblia, pero aún usando la Biblia, cada iglesia tiene su propia doctrina de acuerdo a la traducción que tienen. Es ahí donde está el problema, que cada iglesia imprime su propia Biblia, añadiendo y quitando palabras. Veamos lo que dice en Devarim, Deuteronomio capítulo 4, verso 2. No añadan nada a lo que yo les mando, ni le quiten nada, sino observen los mandamientos de Yahweh su Elohe, que yo les mando. Así que es una advertencia del Todopoderoso, que nadie puede añadirle ni quitarle a su palabra. Pero en la gran mayoría de los textos de las Biblias cristianas han sido adulterados para tenerlos en prisiones oscuras de ignorancia, para que no tengan la verdad. Comprendamos que una verdad a medias es una mentira. Por eso también la Escritura nos dice respecto a las traducciones de las Biblias, de las Escrituras, lo que dice en Yirmiyah, Jeremías capítulo 8, verso 8. ¿Cómo pueden decir somos sabios? La Torá de Yahweh está con nosotros, cuando de hecho la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en falsedades. Así que esto es muy importante, que la pluma mentirosa de los escribas, de las traducciones, de las asociaciones bíblicas que son las que encargadas de imprimir una Biblia, una escritura, son las que le han metido falsedades, adulterando la palabra del Todopoderoso. Todo esto ha ocurrido para que muchas personas no tengan identidad. Si yo le pregunto a usted, si usted se considera parte del pueblo hebreo, la mayoría dicen que no, porque son gentiles. ¿Lo ve? ¿Se da cuenta cómo es que por el adoptar la religión cristiana en sus distintas ramas han perdido su identidad hebrea? La Torá de Yahweh nos dice en Yahanán, en Juan, capítulo 1, verso 12, lo siguiente. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Yahweh. Así que a todo aquel que recibe al Mesías y acepta su nombre, se les dio derecho y de ser hijos de Yahweh. Ahora veamos lo que dice en Efesios capítulo 2, verso 11 y por aparte el verso 19. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo a ustedes los gentiles en la carne los llamaban incircuncisión, los de la llamada circuncisión, que se hace con mano en la carne. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh. A los que recibimos al Mesías Yahshua, somos hijos de Yahweh Todopoderoso, y ya no somos extranjeros, sino somos pueblo, somos familia de Yahweh, somos adheridos al pueblo hebreo. Como dice en Romanos capítulo 11, verso 17, somos injertados al olivo natural, al pueblo hebreo. Pero si alguna de las ramas han sido desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo. Así que hemos sido injertados entre ellos. Somos parte del pueblo hebreo y dejamos de ser gentiles. Así que no debemos vivir como gentiles, como goyim. La palabra gentil, que viene del hebreo goyim, significa pagano, alguien que está fuera del marco de la Torá de Yahweh. Así que al ser adherido al pueblo hebreo, tienes que guardar el Shabbat, el cuarto mandamiento. Tienes que celebrar las fiestas Kadosh, las fiestas apartadas de Yahweh, que están en el libro de Wayikra, Levíticos, capítulo 23.
Tú no tienes por qué estar celebrando la fiesta de los extranjeros, fiestas como Navidad, cumpleaños, Día del Niño, Día de la Madre, Día del Padre, etcétera. Todas esas festividades de origen pagano, no tienes por qué celebrarlas, tienes que celebrar las fiestas del pueblo hebreo, las fiestas de Yahweh, porque son fiestas kadosh, fiestas apartadas. Tenemos que tener esa identidad. Tiene que comer kosher, comer alimentos limpios, alimentos puros de acuerdo a la Torá, y dejar de comer toda esa basofia de, de animales que contaminan el cuerpo, por ejemplo el puerco, el conejo, la iguana, el marisco, entre más alimentos impuros que no debemos comer, porque nuestro cuerpo es un templo y tiene que estar limpio tanto por fuera como por dentro, nuestros pensamientos, nuestras acciones y también por lo que consumimos. Las iglesias no son el pueblo del Altísimo Yahweh, sino su pueblo que está escrito en la Torá es el pueblo hebreo. Todos los que amamos el nombre de Yahweh y creen en Yahshua HaMashiach son pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. Las Biblias cristianas, con la pluma mentirosa de los escribas, las sociedades bíblicas unidas, no les enseñan el nombre verdadero del Todopoderoso, el cual es Yahweh y no Jehová. No les enseñan el nombre del Mesías hebreo Yahshua, sino el Cristo greco-romano, Jesús. Yahweh derramará su ira sobre los que no le conocen y no invocan su nombre. Veamos lo que dice en Yirmiyah, en Jeremías capítulo 10, verso 25. Derrama tu ira sobre las naciones que no te hacen caso, sobre las familias que no invocan tu nombre, porque han devorado a Jacob, lo han devorado y consumido y han desolado sus propiedades. Ahora veamos también lo que dice en Tehilim, en Salmos capítulo 79, verso 6. Dice la escritura: derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, sobre los reinos que no invocan tu nombre. Aquellos que no invocan el nombre de Yahweh, que no le conocen, que no obedecen su Torá, son aquellos que invocan a los Baales como el Señor y Dios. Son los títulos de los Baales. En cambio, habrá protección para aquellos que invoquen el nombre de Yahweh y vivan conforme su Torá, su instrucción. Como dice en Joel capítulo 2, verso 32 y Romillín capítulo 10, verso 13. Todo aquel que invoque el nombre de Yahweh estará entre los sobrevivientes. Así que ahí está hablando la escritura que tenemos que invocar el nombre de Yahweh. Ahora veamos lo que dice el Tehilim, el Salmo 91, verso 14. Por cuanto ha puesto en mí su cariño, yo lo libraré, porque ha conocido mi nombre, lo pondré en alto. Así que vemos que el que invoque el nombre de Yahweh va a ser librado, va a ser protegido. Pero también hay una exhortación que no solamente es invocar el nombre de Yahweh, porque si invocáramos el nombre del Altísimo y sigamos en nuestra vida pasada, en nuestro paganismo, en nuestro pecado, pues entonces tampoco se nos promete la protección. Siempre y cuando se promete esa protección cuando vayamos viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Yahweh. Veamos lo que dice aquí en Timotei Bet, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19. A pesar de todo, el sólido fundamento de Yahweh queda firme teniendo este sello. Yahweh conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Yahweh. Aquí está la respuesta, amados. Dice que a pesar de todo, el sólido fundamento de Yahweh queda firme, teniendo este sello. Yahweh conoce a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo el que invoca el nombre de Yahweh. Tiene que apartarse de todo pecado, de toda contrariedad contra de la Torá de Yahweh, sino vivir de acuerdo a la palabra del Altísimo.
Finalizo con estas palabras. Antes de comprar una Biblia, debes investigar quién la tradujo y si la tradujo de acuerdo a los textos hebreos y arameos, o del contrario del texto griego, pero vemos que el texto griego está muy manipulado, porque hay muchos textos en las Biblias cristianas que en el texto original hebreo no aparecen. Así que tienen que hacer su investigación antes de tener una Biblia en su mano y decir que esa es la palabra del Altísimo, porque mucha palabra que está en las Biblias cristianas han sido metidas por el hombre, por esa pluma mentirosa de los escribas, que lo han hecho para engañar, para tenerlo bajo la ignorancia y poner falsas doctrinas que en el texto original hebreo y arameo no aparecen. Así que tenga mucho cuidado en ello. Tenemos que recuperar nuestra identidad hebrea, porque somos hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que es importante retornar a la senda antigua, a la Torá, y no verlo como algo que no es para nosotros, porque veamos lo que dice aquí en Devarim, Deuteronomio, capítulo 29, verso 14 al 15. En palabras claras, dice aquí este texto: pero yo no estoy haciendo este pacto y este juramento solo con ustedes. Más bien, yo estoy haciéndolo con ambos, con el que está aquí con nosotros hoy delante de Yahweh nuestro Elohe, y también con quien no está aquí hoy. Así que todos los que creemos en Yahshua como el Mashiach, somos hijos de Yahweh, somos pueblo de Yahweh. ¿Y cuál es el nombre del pueblo? Es el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Así que es necesario que recuperen su identidad. Por eso este tema se titula Recupera tu identidad hebrea. Que no te aparten por culpa de la religión o de alguna iglesia que te divida, sino que la escritura se ha dado al pueblo hebreo. Y aquí no hay más historia de otro pueblo que el pueblo hebreo. Aquí no hay más cultura que el pueblo hebreo. En la Torá, desde el Bereshit, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla que van a haber 12 puertas, una por correspondiente a cada tribu de los hijos de Jacob. Aquí no me menciona la escritura en Apocalipsis que vaya a haber una 13ª puerta para los gentiles o para alguna iglesia o religión, sino solamente para cada uno de los hijos de Jacob son las puertas correspondientes para entrar en la Kadosh, ciudad, la nueva Jerusalén, que desciende del Shamayim del cielo a esta tierra. Así que, amados, hay que entender este mensaje de Yahweh, el Todopoderoso, que ese es su nombre, y vivir de acuerdo a la Torá, a la instrucción, que es la palabra de Yahweh. Pues este ha sido este tema, amados Sajín y Jotis, hermanos y hermanas, y Javerín, amigos que están escuchando este audio. Que tengan un bendecido día, un bendecido Yom. Shalem Alejem, paz a ustedes.